Y hoy queremos ver acerca de otra manera en que usted podría faltarle el respeto a Dios o a su nombre. Y tiene que ver con jurar falsamente. Así que el tema de hoy es cuidado con tus juramentos. ¿Sí? Se cree en Julio Jaramillo algunos, ¿verdad? Nuestro juramento. Cuidado con tus juramentos. Cuando leemos en Éxodo 27, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ya vimos las consecuencias de eso, ¿verdad? Lo vimos en David, lo vimos en algunos ejemplos. ¿Qué sucedió? Porque ellos hicieron blasfemar o blasfemaron el nombre de Dios. Pero otra de las formas en que usted puede blasfemar el nombre de Dios, puede faltarle el respeto a Dios y tomar en vano el nombre de Dios, es cuando usted jura falsamente, mintiendo. O también cuando usted rompe un juramento, lo que se llama perjurio. Eso también Dios lo aborrece. Hay que tener claro algo: no es pecado jurar. Lo que está o es pecado es jurar falsamente o jurar mintiendo. Eso es pecado y es algo que Dios aborrece. ¿Amén? Amén. ¿Usted cree que Dios jura? ¿Qué dice usted? A ver. ¿No? ¿Sí o no? Dios sí jura. Génesis capítulo 22, ahí está un juramento que hace Dios. Génesis capítulo 22. Dígame cuando lo encuentre. Versículo 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. ¿Por quién jura Dios? Por sí mismo. ¿Por qué no jura por otra persona o por alguien más? ¿Ah? Hebreos capítulo 6 nos da esa explicación. Entonces Dios hace juramentos. Dios hizo un pacto, hizo un juramento con Israel y Él cumple sus promesas, Él cumple sus pactos, Él cumple sus juramentos. Dice Hebreos 6:13: porque cuando Dios hizo la promesa, miren, promesa y juramento son sinónimos, a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios no puede jurar por otro mayor que Él, porque no hay otro que sea mayor que Dios. Él es el Dios altísimo. ¿Me hice entender, hermanos? Por eso, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces Dios jura, y cuando Él jura, Él cumple sus mandamientos. Si regresamos al Antiguo Testamento, a Deuteronomio, en el capítulo 7 dice algo sobre esto. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 7, dice el versículo 7: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais los más insignificantes de todos, el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué lo hizo? Para cumplir el juramento con que había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. Entonces Dios sí jura y Él cumple sus juramentos. Dios cumple sus promesas. Recuerde, prometer y jurar es sinónimo aquí en la Biblia. Amén. No, sí te prometo y cruzan los dedos, ¿verdad? No, pero yo nunca te juré, solo te prometí. Para Dios son sinónimos. Es lo mismo jurar que prometer. Amén. ¿Estamos claros? Entonces Dios cumple sus juramentos. Él jura por sí mismo. Él jura por algo que es tan importante en Dios,
que es su santidad. ¿Alguien encuentra Amós capítulo 4, el versículo 2? Esos que algunos cargan el teléfono, encuentran más rápido, ¿no? El libro de Amós sí existe, por si acaso. Ajá, versículo 2. Amén. ¿Sí? Jehová el Señor juró por su santidad. ¿Qué es lo más sagrado de Dios? Su santidad. Él es santo, santo, santo. Por eso Él jura por su santidad. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué es lo más sagrado para usted? Algunos dicen, te juro por mi mamita. Otros dicen, por mis hijos. ¿Verdad? Porque no quieren mencionar a Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces Dios jura, Dios hace juramentos, Dios hace promesas y Él cumple sus promesas. Y Él nos dice que nosotros podemos hacer lo mismo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el libro de Deuteronomio otra vez. En el capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 13. ¿Qué dice ahí? A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo temerás, por su nombre adorarás. Amén. Al Señor tu Dios respetarás, honrarás, temerás. A Él solo servirás y por su nombre jurarás. Así que ahí hay un mandamiento, que cuando usted haga un juramento, lo haga por el nombre del Señor. Amén. Lo que no le va a permitir Dios es que usted jure una mentira, falsamente, o rompa ese juramento cometiendo perjurio. El versículo 20, Deuteronomio 6. Bueno, ese no es el texto. Pero cuando él dice eso, ¿verdad? Es 10:20, perdón, no es 6:20, 10:20. Me olvidé el capítulo. Ajá. Muy bien. A Jehová tu Dios temerás, honrarás, respetarás. No de miedo, que dice tengo miedo al cuco, ¿verdad? A Dios no tiene que tenerle miedo. Temor a Dios significa respeto, honra, reverencia. A Él solo servirás, la palabra latreuo en el griego, que significa rendir culto. No dice la palabra duleo, de como sirve un esclavo, ni diaconeo, como sirve un diácono o servidor de mesa. Dice la palabra latreuo, que significa rendir culto o adorar. A Él solo servirás. A Él seguirás y por su nombre jurarás. ¿Está diciendo entonces que usted puede jurar en el nombre del Señor? Lo mismo dice en el libro de Isaías 65. Estamos haciendo esgrima bíblico hoy. Isaías 65. En el versículo 16. ¿Alguien dijo amén? El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas en poco. Amén. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Amén. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará. ¿Sí? Así que cuando usted bendiga a alguien, ¿por quién tiene que bendecir? ¿No? María Santísima te bendiga, la Narcisita te bendiga, el Gregorio te bendiga. ¿Cómo le dice? Dios te bendiga, el verdadero Dios te bendiga. Y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? A veces decimos bendiciones y uno diría gracias, ¿dónde están? Porque cuando se dice bendiciones, dice que usted está bendiciendo. Ya, pues dame las bendiciones. Y a veces yo no tengo para bendecir. Pero cuando yo digo Dios te bendiga,
entonces van a llegar bendiciones de parte de Dios y Él sí tiene con qué bendecir porque Él es el dueño del oro y de la plata. Así que hoy está de moda eso de bendiciones, y hasta yo cometo ese error. Bendiciones, pero no tiene ningún significado. Bendiciones que para mí, para ti, para la vecina, ¿sí? Pero cuando digo, a lo mejor estoy diciendo bendiciones, pero para mí, ¿no? Cuando digo Dios te bendiga, ¿sí? Por eso en el saludo sacerdotal, ¿verdad? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga a ti misericordia y ponga de ti paz. El que se bendijere en el nombre del Señor, el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, jurará. No por Baal, ni Astarte, ni Aserá, ni Semiramis, ni Tamuz, ni ningún otro Dios, le diría a los israelitas, sino por el Dios de verdad. Entonces, este mandamiento de jurar por el nombre de Dios significa que si Dios nos permite hacer eso, no es pecado. ¿Dónde está el pecado entonces? Está en cuando usted jura falsamente. Levítico 19:12. Ahí encontramos este mandamiento. Levítico, tercer libro del Pentateuco, 19:12. Ahí está el problema del cual hoy queremos hablar. ¿Sí? Cuidado con tus juramentos. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Sí, Dios te manda a jurar, pero te prohíbe jurar falsamente. Amén. Te prohíbe jurar para sostener una mentira. Entonces dice, no juraréis falsamente por mi nombre, y creo que por el nombre de nadie, ¿sí? Profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No, por mi mamita que sí está mintiendo, ¿verdad? No juré por Diosito, pero juré por mi mamita. Igual la intención del corazón, Dios lo toma como perjurio, como pecado. Entonces no le agrada al Señor que usted jure falsamente. Así que cuando usted haga un juramento a alguien, y mucho más si se le hace a Dios, tenga mucho cuidado. Eso encontramos más adelante en el libro de Números. Después de Levítico, ahí está el libro de Números. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Números capítulo 30. Versículo 1 y 2 dicen: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma como obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Sí? Entonces, en Levítico dice que Dios prohíbe jurar falsamente. ¿Está conmigo? Y acá dice que Dios prohíbe que usted rompa un juramento. Miren la diferencia, ¿no? No, sí juré de verdad, pero rompí el juramento, cometió perjurio. Un juramento o un voto que usted hiciere, ¿verdad? Cuando usted viene aquí con su novia, ¿verdad? El papá, la mamá los presenta y usted hace un voto matrimonial, hace un juramento delante de Dios, ¿verdad? Usted no jura cruzando los dedos, ¿verdad? Amarte, respetarte en la salud, en la enfermedad. Usted tiene que hacerlo de verdad porque se lo están jurando a Dios. Pero ¿qué pasa cuando usted rompe ese juramento? Usted comete perjurio. Así que cuando una persona desea separarse de su esposa o divorciarse, lo primero que está cometiendo es perjurio. Amén. Porque está rompiendo un juramento. Y aquí dice, no, tienes que cumplir ese juramento. No quebrantarás su palabra, o sea, no cometerás perjurio. Harás conforme a todo lo que salió de tu boca. Por eso dice que en la lengua está la vida y también la muerte. Usted tiene que tener cuidado con sus palabras. ¿Está conmigo? Entonces, ahí está acerca de esto de cuando usted hace votos, tenga mucho cuidado, tiene que cumplirlos. Deuteronomio 23 también dice algo lo mismo, parecido, ¿verdad?
¿Ya lo tiene? El versículo 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Gracias, Señor, por este bono que me dieron el trabajo. Voy a darte la 10ª parte. Y luego se hace loco, ¿verdad? Señor, este domingo sin falta voy a la iglesia. Y luego se hace loco, ¿verdad? Y no viene. Usted hizo un voto. ¿Y qué pasó? No lo cumplió. A Dios no le agrada eso. Por eso dice el versículo 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Miren que juramento, promesa, voto, lo ve como sinónimo el Señor. Amén. Entonces dice, mejor dice, es que te abstengas de hacer promesas para que no peques. Versículo 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. En especial cuando usted promete alguna ofrenda, hace votos al Señor. La ofrenda puede ser usted mismo, como el voto de los nazarenos que hacía, ¿verdad? Nazareos. Entonces dice, tienes que cumplirlo. No puedes romper ese juramento, no puedes retractarte, decirte, no quiero. Si lo prometiste al Señor, eso es cosa seria. ¿Amén? Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Uno de los votos más sagrados precisamente son los votos matrimoniales. Si usted juró amarla, respetarla, serle fiel en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, hasta que la plata lo separe, ¿sí es verdad? Hasta que la muerte lo separe, y usted dice, sí prometo, o sí juro, o sí lo que diga, si pero dijo sí, usted está jurando ante Dios y tiene que cumplir. Amén. Yo, con qué felicidad, ¿sí? En la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Y cuando vino la enfermedad estaba renegando ahí. ¿Sí? Que ya está enfermado. Tenía que cocinar, hice una comida salada que casi mata hasta el gato y renegando. Pero yo había jurado que en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, y cuando vino el COVID estábamos chidos, estábamos renegando ahí los dos, y en la pobreza. Amén. Ese es el pacto matrimonial. Van a venir dificultades, problemas, situaciones difíciles, pero usted hizo un juramento que tendrá que amar y respetar a su cónyuge en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, hasta que la muerte los separe. Amén. Entonces, mucho cuidado. Por eso es que hoy en día nadie quiere casarse en la iglesia. Quieren casarse ante el Estado, ante un juez, ante un abogado, porque eso no es un pacto, eso es un convenio de mutuo consentimiento, dice el derecho civil, y hay causales por las cuales se puede disolver. En cambio, el pacto matrimonial, bajo ninguna causal, solamente en la muerte. ¿Está conmigo? Si usted comete adulterio, perjurio, abandona a su cónyuge, entonces usted está en serios problemas con Dios. Hay 3 pecados que comete usted cuando se quiere divorciar. Número 1, perjurio. Número 2, apostasía. Porque la palabra apostasía en el griego significa divorcio. Para divorciarse de su esposa, usted primero tiene que divorciarse con aquel a quien le juró, que es Dios. Luego que se divorcia de Dios, usted puede divorciarse de su esposa. Amén. ¿Alguna vez alguien ha venido aquí al altar a divorciarse con su esposa ante Dios? Ante el abogado, sí. Y ante Dios, es que no se puede. Aunque ese es otro tema, ¿verdad? Pero qué importante es que usted tenga cuidado con sus votos, con sus promesas. Y Eclesiastés también nos da un buen consejo, después de Salmos, después de Proverbios, después de el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5. Eclesiastés, capítulo 5. Después de Salmos, después de Proverbios, ahí lo encuentran. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están aquí? La insensatez, así lo llama, de hacer votos, promesas, juramentos a la ligera, sin meditarlo, precipitadamente, negligentemente. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie.
O sea, no te apresures a cosas insensatas. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Está conmigo? ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Por ejemplo, un sacrificio de los necios es donde dice la Biblia tomar la cena indignamente, porque eso es como presentar un sacrificio ante Dios. Cuando usted viene al Señor, usted es sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Usted presenta su cuerpo en sacrificio vivo, su vida. Entonces dice, acércate más para oír, para aprender la palabra de Dios, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca. Dígale al que está a su lado, refrena tu lengua. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Amén. No, yo prometo que voy a hacer esto, ahora sí, Señor, ahora sí. Siempre converso con una persona, me dice, no, pastor, ahora sí voy a ir al culto, ahora sí ya me voy a levantar, ahora sí ya voy a ir. Brillan por la ausencia. No me lo están prometiendo a mí, al Señor. Y están pecando. Lo que aquí dice es pecado. Estás pecando con tus palabras. Versículo 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Qué más dice? Cumple lo que prometes. Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Por eso el tema de hoy, cuidado con tus juramentos. Eso también es tomar en vano el nombre de Dios. Cuando juras falsamente o cuando rompes tu juramento, cuando rompes tu promesa, tu voto, estás cometiendo perjurio. Estás profanando el nombre de Dios. Le estás faltando el respeto. Estás pisoteando el nombre de Dios. ¿Alguien dijo amén? Entonces miren ese consejo que nos da el Señor aquí en Eclesiastés, de tener mucho cuidado con nuestras promesas, con nuestros juramentos, con nuestros votos, con nuestras palabras, con ligarte con tus palabras. ¿Ven? Hacemos juramentos bien necios, ¿sí? A veces en una pelea, en una riña, ¿verdad? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando era cristiano y peleaba con la enamorada. Te juro que me voy a matar y tú no te vas a olvidar de eso. Y te vas a llevar en tu conciencia y nada que me mataba, ni con papel higiénico mojado. ¿Sí? Y uno juraba falsamente. ¿Sí? Y yo era de esos que juraba de la nada. Hasta que entendí, como dice el apóstol Pablo, no conocí la codicia hasta que leí, no codiciarás. Y ahora que conocí el mandamiento, como yo había codiciado toda mi vida, dice, estaba muerto en delitos y pecados. Amén. Entonces, lo mismo acá, se está aprendiendo. Miren lo que hacían los fariseos y el Señor Jesús los reprendió duramente. Allí en el libro de Mateo, capítulo 23. Mateo 23. No tenían bien claro qué era lo más importante y así que jugaban con los juramentos. Mateo capítulo 23. Desde el versículo 16. Miren cómo enseñaban mal ellos. Ay de vosotros guías ciegos que enseñan, si alguno jura por el templo no pasa nada. Pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿Qué dice usted? Es como algunos dicen, yo no me subo al púlpito porque eso sí es sagrado, abajo sí me quedo, sí puedo venir haciendo cosas malas, lo que sea, pero acá no me subo porque acá sí es delicado. Y no entendemos que Dios llena toda su casa, amén, toda la tierra está llena de su gloria, y para Dios es tan sagrado aquí como allá, y como en la puerta y como afuera. No hace acepción de lugares ni de personas. Entonces, eso es ser insensato, dice el Señor. No nos dice, no jures por el templo, por el oro sí puedes jurar, y quedas endeudado, pero eso sí. ¿Y quién santifica el oro? El templo. Entonces, este templo
que he sido consagrado para el Señor, santifica todo lo que está dentro. Pero entonces, ¿cuál es lo más importante y más relevante? El templo, está diciendo. Amén. Y ahora el templo es nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante entonces? Nuestro templo. No puedo jurar por una cosa pensando que no es relevante. Para Dios, una cosa puede ser más importante de lo que usted dice. Versículo 18. También enseñan, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Si no, el altar no pasa nada. Pero si juras por la ofrenda, por el sacrificio que está sobre el altar, ahí sí tienes problemas. Y vendría la misma pregunta, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que santifica a la ofrenda? El altar. Entonces, dice el 19, necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Desde luego que es una pregunta retórica y ahí está la respuesta. El altar. Dice el 20, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y sobre todo, más que el oro, la plata, la silla, los micrófonos, los equipos, los aire acondicionado, sobre todo jura por el que lo habita. ¿Y quién habita en la casa del Señor, el templo? Dios. Y cuando hablamos del templo, que es nuestro cuerpo, sabemos que Dios habita en nosotros. Efesios dice, para que habite Dios por la fe en vuestros corazones. Él habita en nosotros. Nuestro cuerpo es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Así que usted no puede jurar ni por su mano, ni por su pie, ni por su cuerpo, porque aún ello es de Dios. ¿Está conmigo? Porque Dios habita en nosotros. Denle un aplauso al Señor por eso. Así que tenga cuidado con pensar que puedo jurar por esto, pero por esto no. Para el Señor cualquier juramento, no importa por lo que jure. Aún si jura por, como dice más abajo, ¿verdad? Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Usted puede jurar por el sol, por la luna, por lo que sea. Dios lo creó todo, Él es el dueño de todo, Él habita todo, Él es el Dios omnipresente. Entonces tenga cuidado. Si usted jura por su mamita, por sus hijos, también son de Dios. Amén. Si usted jura por su propia vida, también es de Dios, Dios se la dio. Por eso es que en el Nuevo Testamento a los cristianos el Señor nos da un mandamiento nuevo en cuanto a esto. Mateo capítulo 5. Recuerden, hasta aquí hemos estudiado el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, la ley para la época de la ley. Pero ahora vamos a ver en la gracia para la iglesia, para los creyentes. Mateo capítulo 5. Versículo 33 en adelante. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, no romperás tus juramentos, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Verdad? Lo que acabamos de leer en Levítico 19:12. No perjurarás, no romperás tus juramentos, ¿verdad? No jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Eso decía la ley de Moisés. Dice Jesús en el 34, pero yo os digo. Es como si yo dijera, la ley dice no matarás, pero yo te digo mátalos nomás. ¿Podré hacer eso? No, porque yo no estoy por encima de la ley. Pero Jesús sí. Jesús estuvo en el monte de Dios. Jesús fue quien le dio las tablas a Moisés. Ojo, cuidado con pensar que fue el Padre. ¿Sí? Fue Jesús. Amén. La segunda persona de la Trinidad, el Cristo antes de su encarnación. Él entregó las tablas a Moisés. Él es el dador de la ley. Por lo tanto, Él puede cambiar la ley. Amén. ¿Qué hacen nuestros legisladores? Crean leyes nuevas, cambian las leyes, modifican las leyes, están autorizados porque nosotros, los que formamos el Estado, ¿sí?, como ciudadanos, le hemos dado esa facultad. Por eso la Constitución es la expresión de la voluntad soberana del pueblo. Así dice el término de la Constitución.
Jesús es el dador de la ley, así que Él puede cambiar la ley, modificar la ley o abrogar la ley. Aunque Él dijo, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Pero Él nos da aquí una nueva ley para la gracia. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es, ¿qué cosa? El trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Toponeros, del maligno, dice una traducción, procede. En otras palabras, está diciendo, tu palabra de cristiano equivale a un juramento. El cristiano tiene que decir sí y es sí. Y si dice no, es no. No necesitas jurar. Al menos que se te obligue. Si estás frente a un juez por un pleito, qué sé yo, y te dice tienes que jurar, jura decir la verdad, lo vas a hacer. Pero si no es necesario, suficiente con tu palabra. Tu palabra de cristiano tiene el mismo peso que un juramento, porque ¿a quién representas tú? A Cristo. Que decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que el Señor dice, mejor no estén jurando. Ustedes tienen su palabra que tiene peso como cristianos. Sí, sí, no, no. Amén. Voy a poner un ejemplo. La confianza que mi hermana Libertad tiene en mí descansa en que yo soy pastor. Así que ella me abre las puertas de su hogar, entro hasta donde están sus cosas más privadas tal vez, ¿verdad? La confianza que ella me tiene, ella se va de compras y me deja ahí en su casa. No es porque sea guapo, porque ya soy de acá del puerto, ya no soy guayaquileño, ¿verdad? Ella confía en esa credencial, que yo soy un pastor. Y si yo le quedo mal, he blasfemado el nombre de Dios. Amén. Entonces, así mismo usted no necesariamente tiene que ser pastor. Usted es un hijo de Dios. Y su palabra tiene ese peso, el mismo peso que un juramento, que una promesa, que un voto. Amén. Entonces, cuando un cristiano dice sí, es sí. Y cuando un cristiano dice no, es no. No necesitas jurar. Y las personas van a tomar el peso de esa palabra de sí o no. Amén. No necesitas jurar. Cuando un cristiano empieza a jurar, yo ya sé que está mintiendo. ¿Sí? Porque cuando tú dices sí, yo voy a creer que como hijo de Dios no estás mintiendo. Porque ¿quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Sí? Y los que mienten entonces, ¿hijos de quién son? Del diablo. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo y las obras de su padre quieren hacer. Él es homicida desde el principio y padre de mentira. ¿Está conmigo? Amén. Entonces el cristiano no tiene que estar jurando. El Señor dice, no me juren por nada, absolutamente por nada. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Amén. Su palabra como cristiano tiene peso. Cuando a veces yo le digo a alguien, sí, voy a ir o voy a hacer esto, ni duermo, hermanos, porque sé que tengo que cumplir. Porque he dado mi palabra. Y su palabra de cristiano equivale a un juramento. Es lo que está enseñando aquí el Señor Jesús. No jures en ninguna manera, ni por el cielo, no dice ninguna causa por si acaso, ¿sí? En ninguna manera. Porque usted puede estar ante una situación legal donde le van a decir, tienes que jurar decir la verdad y se va a tener que hacerlo. Pero si no es necesario, dice en ninguna manera, ni por el cielo, ni siquiera por tus cabellos. Porque tú no puedes hacer, yo quisiera a veces sacarme unos blanquitos que me están creciendo por ahí, ¿verdad? Ni siquiera puedes hacer blanco o negro un cabello, aunque se tinturan ahora, ¿verdad? Pero está diciendo, tú no tienes esa facultad de cambiar algo en tu vida, sino solo Dios. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Y ese consejo también lo encontramos en Santiago 5:12. ¿Quién lo encuentra primero? Santiago, antes de Pedro, ahí está Santiago. 5:12. 5:12. Santiago 5:12.
Pero sobre todo, hermanos míos, diga que está a su lado, hermano mío, ¿verdad? No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis, ¿qué dice? En condenación. Amén. Vuestro sí sea sí. Él está repitiendo las palabras de Cristo, la enseñanza de Jesús. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No jures por ningún otro juramento. Cuídate de andar jurando, porque al hacerlo estás profanando el nombre de Dios. Amén. Entonces, cuando usted blasfema el nombre de Dios, usted le está faltando al respeto a Dios. Cuando su mal testimonio hace que otros blasfemen el nombre de Dios, usted está profanando el nombre de Dios. Cuando usted jura falsamente, usted está profanando el nombre de Dios. Y cuando usted rompe un juramento, usted está profanando, faltándole el respeto, pisoteando el nombre de Dios que representa su persona, su carácter. ¿Me hice entender, iglesia? ¿Está claro? Dicen los carameleros, al buen entendedor, pocas palabras. Y amados hermanos, a todos nos puede pasar. ¿Sí? Les voy a poner solamente un ejemplo de alguien que juró falsamente para salvar el pellejo. Marcos 14, 71. No deberíamos hacerlo, así nos cueste la vida, pero puede pasar, y a alguien le pasó, y era un apóstol, era un discípulo de Jesús. ¿Ya lo encontró? Marcos 14, versículo 71. Entonces él comenzó a blasfemar y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. ¿Quién dijo eso? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Muchos dicen que el libro de Marcos realmente lo dictó Pedro. Amén. Muchos dicen que el evangelio de Marcos debería ser el evangelio de Pedro. Creen que fue Pedro quien le dictó ese evangelio, quien transmitió lo que escribió Marcos. Por eso Marcos siempre escribe de una manera muy delicada cuando habla de Pedro. Y por eso dice, y cuando él se acordaba de esto, lloraba. No está hablando que en ese momento estaba que lloraba, sino que él dice, cuando él recordaba esto, está hablando después, lloraba. Los otros autores sí dicen que, o escritores del evangelio como Lucas, Mateo, que él salió y lloró amargamente cuando se chocó con la mirada de Jesús. Esa mirada de Jesús tiene que haber sido más o menos como su esposa cuando lo mira y le dice: te lo dije, lo vas a hacer, ¿sí o no? Y Jesús tiene que haber dicho a Pedro: te lo dije, me ibas a negar. Pero creo que no fue una mirada acusatoria o condenatoria, sino más bien de amor, porque él salió a llorar. Y Jesús, hablamos del jueves pasado, fue a buscarlo cuando él dijo: voy a pescar. ¿Recuerdan? Le tenía un pez y un pan calientito ahí para Pedro, y fue a buscarlo y a restaurarlo. Y le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Ahora miren, dice que Pedro empezó a maldecir y a jurar: no lo conozco. ¿Usted haría eso? Una vez vi una película de un hombre que se disfraza de mujer, ¿no? Y en eso que se está disfrazando de mujer, se cae por la ventana. Y en lo que se cae por la ventana al patio de fuera de su casa, al césped, justamente llega la policía y lo ven que se salta pensaban que era que se saltaba de la ventana, y lo cogen. Y en eso va llegando de la escuela su hijo. Y su hijo lo ve, papá vestido de mujer, y que la policía lo llevaba. Y él dice: hijo, él es mi hijo, él puede decir, solamente estaba haciendo esto, que dice que. Y el hijo dice: yo no lo conozco, nunca lo he visto. Y el hijo sabía que era el papá, desde luego, pero verlo en esa situación, nunca lo vi ni lo conozco. Y se lo llevaron preso al papá, ¿no? Qué terrible ese hijo, ¿no? A todos nos podría pasar que digamos: no, yo no lo conozco, ¿sí? Vienen ahí con fusil, ¿verdad?
tú eres hermanito. Dice Manuel Raúl, dice, no, la de acá es esa hermanita loca. Yo madre me obliga a ir, sí, pero yo no soy, ¿verdad? Y muchos podríamos hacer eso, negar, ¿sí? Y Pedro lo hizo, y miren la forma como lo hizo, maldiciendo y jurando. ¿Se imagina las palabras que habrá usado? ¿Cuáles usaría usted, verdad? Era un discípulo del Señor, era el brazo derecho del Señor, era el líder de sus apóstoles, y falló. Amén. Así que dice la Biblia, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Nunca digas nunca, pero ten cuidado. Amén. A lo mejor bajo presión, a lo mejor bajo circunstancias, terminas blasfemando el nombre de Dios, terminas jurando falsamente. Pedro lo hizo. ¿Por qué no nos puede pasar a nosotros? Amén. Alguien fue donde Billy Graham y le preguntó, ¿viste lo que le ha pasado a Jimmy Swaggart? Porque esperaban que Billy Graham haga pedazos a Jimmy Swaggart. Y Jimmy Swaggart dijo unas palabras, y Billy Graham dijo unas palabras tan sabias: si a Jimmy Swaggart le pasó eso, me puede pasar a mí también. Si a ese hombre de Dios le pasó eso, a mí también me puede pasar. Así que, hermanos, cuiden. Hay una canción que dice, ay Dios mío, ayúdame a refrenar mi lengua, ¿verdad? ¿Sí? Cuide sus palabras, cuide las cosas que usted promete o jura o hace votos a la ligera. Tenga mucho cuidado. No jure jamás falsamente, no rompa sus juramentos, sus promesas, para que usted no blasfeme, no profane el nombre de Dios. Amén, iglesia. Amén. Espero haberme explicado bien y usted tenga bien claro este principio, el principio del respeto. Hemos hablado acerca del primer principio, que es la fidelidad, ¿sí? No puedes tener otros dioses. El principio de la fe, no puedes adorar a través de imágenes o esculturas. Y el principio del respeto, honra el nombre de Dios, no tomes en vano el nombre de Dios. Y hoy hemos aprendido acerca de esto. Cuida, ¿sí?, tus palabras, cuidado con tus juramentos. Jamás jures falsamente y jamás cometas perjurio de romper tus juramentos. Amén. A veces veo a cierto presidente que vive lejos y le interrogan y él dice, no, eso ya no me acuerdo. Y no se acuerda las fechorías que hizo. Y con decir no me acuerdo, como que él ya dice, ya me libro de la ley. Pero un día no se podrá librar de la ley celestial. Y cuando diga no me acuerdo, le han de poner una pantalla gigante todas las fechorías que hizo. Así que no piense que con decir yo no me acuerdo, dice por ahí una mundana, ¿verdad? Y si no me acuerdo no pasó, dice, ¿verdad? ¿Sí? Así se lo sabe, ¿no? Entonces, no me acuerdo no pasó. No, para Dios, Él dice que escudriña la mente y el corazón. Conoce lo más profundo de las intenciones del corazón. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Y Jesucristo dijo, de cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta Dios en el día del juicio. Así que, hermanos, cuiden sus palabras. Como le dijo el Señor, he puesto delante de ti la vida y la muerte, escógete. Y en nuestras palabras está la vida y la muerte. En la lengua dice que está la vida y la muerte. Usted tiene que escoger palabras de vida, palabras de bendición, no palabras que aten su vida. Dice que el que se endeuda es esclavo de aquel que le prestó el dinero. Yo creo que el que hace un juramento también se vuelve esclavo de aquel a quien jura. Entonces, tenga mucho cuidado con los falsos juramentos. El tercer principio de nuestra relación con Dios es respetar a Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo.